Hola, mi nombre es Brenda Cruz, soy médico residente de segundo año de pediatría y el día de hoy veremos la clase de hemorragia pulmonar. Se va a definir como la presencia de líquido hemorrágico en la tráquea o dentro del tubo endotraqueal que va a estar acompañado de descompensación respiratoria que va a precisar el aumento del soporte ventilatorio. En cuanto a una definición anatomopatológica, se va a definir como la presencia de hematíes en el alvéolo y o dentro del intersticio. Se trata de un evento agudo, catastrófico, que va a poner en riesgo la vida. En cuanto a la definición de una hemorragia pulmonar masiva, se va a tratar de una hemorragia que va a afectar al menos dos lóbulos y estos dos van a confluir. Dentro de esta, se tiene que el 35% se va a tratar de una hemorragia de localización alveolar y el resto, o sea, 65%, va a ser de tipo intersticial. En cuanto a epidemiología, se sabe que la hemorragia pulmonar va a tener una incidencia de 1 a 12 casos por cada 1000 nacidos vivos. Sin embargo, en poblaciones de alto riesgo, como los recién nacidos prematuros y de aquellos que se encuentran bajo ventilación mecánica invasiva, esta incidencia se va a incrementar hasta 50 casos por cada 1000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad asociada a la hemorragia pulmonar es elevada y alcanza hasta un 50% en recién nacidos prematuros. Y se sabe que la hemorragia pulmonar se va a presentar en aquellos neonatos pretérminos que se encuentran en ventilación mecánica secundaria a síndrome de dificultad respiratoria hasta un 3 a un 5%. Esta se va a presentar en las primeras 72 horas tras el nacimiento hasta en un 80% de los neonatos prematuros. En cuanto a las complicaciones asociadas, se conocen el apoyo ventilatorio prolongado, el cual va a estar asociado al desarrollo de displasia broncopulmonar hasta el 60% de los casos. De los pacientes que sobreviven a una hemorragia pulmonar, se conocen que generalmente va a vivir con afectación neurosensitiva, parálisis sensorial y retraso cognitivo. Actualmente no se conoce ningún tratamiento curativo para la hemorragia pulmonar. No se conoce con exactitud la etiología de la hemorragia pulmonar, sin embargo, hay diversos factores de riesgo que van a estar asociados al desarrollo de la misma. El más importante es la presencia de una cardiopatía congénita, de las cuales la persistencia del conducto arterioso es la más importante, en la cual va a haber una disminución de la resistencia vascular pulmonar que se va a acompañar de hiperaflujo pulmonar y va a haber una afectación de la función ventricular, lo cual nos va a llevar a una lesión de la microvasculatura pulmonar y secundario a esto se va a presentar el edema pulmonar hemorrágico. Otro de los factores de riesgo asociados es la presencia de infecciones o de sepsis neonatal, en la cual se va a incrementar el riesgo de hemorragia pulmonar secundario al aumento de la permeabilidad capilar pulmonar, que puede ser exacerbada tanto como por la presencia de trombocitopenia como de coagulopatías concurrentes. La trombocitopenia neonatal va a ser secundaria principalmente a una hipoxia fetal crónica, la cual va a ser secundaria a una insuficiencia placentaria generalmente presentada en hijos de madre con preeclampsia. Otro de los factores asociados es la presencia de una toxicidad por oxígeno, en la cual se va a implementar dosis altas de concentraciones de oxígeno durante un tiempo prolongado, que nos va a llevar a la producción de radicales libres de oxígeno que van a exceder las posibilidades de defensa pulmonar celular y con esto la presencia de una inflamación y una sobreexpresión genética y un daño celular, lo cual nos va a llevar a una alteración funcional debido a la exposición elevada de la FiO2 y un mayor desreclutamiento pulmonar. Otro de los factores más importantes para el desarrollo de hemorragia pulmonar es el uso del surfactante exógeno, en el cual la complicación justamente de su uso va a ser la presencia de hemorragia. Esto relacionado con cambios asociados a la distensibilidad pulmonar, un incremento en el cortocircuito izquierda-derecha a través del conducto arterioso persistente del que ya hablábamos previamente, asociado a un hiperaflujo pulmonar y generalmente la hemorragia pulmonar puede ocurrir varias horas después de instaurar el tratamiento con surfactante exógeno y es importante destacar que no es algo prevenible, no es una complicación que pueda prevenirse. En cuanto a la fisiopatología, no se conoce con exactitud los mecanismos subyacentes que nos van a llevar a un desarrollo de hemorragia pulmonar.
Hay diversas teorías que nos intentan explicar cómo es que se lleva a cabo. La primera de ellas está relacionada con la insuficiencia del ventrículo izquierdo asociado a un exceso de flujo izquierdo-derecho que nos va a llevar a una disrupción de capilares pulmonares. La segunda, como ya les mencionaba, el uso de surfactante sintético que tiene un efecto citotóxico directo que nos va a llevar a un deterioro de la integridad de las membranas capilares alveolares. Y el tercero va a ser la tensión insuficiente a la hora de reducir la presión y el volumen del ventilador. Esto cuando se trata del alivio de un síndrome de dificultad respiratoria, en el cual va a haber una reducción del soporte de las vías respiratorias que va a estar asociado a la extubación del paciente, con lo cual se va a facilitar la derivación izquierda-derecha a través del conducto arterioso permeable, que nos va a llevar a incrementar las probabilidades de una hemorragia pulmonar. Es importante destacar que se trata de un edema pulmonar hemorrágico y no se trata de un paso directo de la sangre a la vía aérea. Entonces, este edema pulmonar va a ser resultado de la presencia de shock, hipoxia y acidosis, con lo cual va a haber una falla del ventrículo izquierdo y un aumento de la presión capilar pulmonar, lo cual nos va a llevar al edema pulmonar hemorrágico. En cuanto al cuadro clínico, como ya les había mencionado previamente en la definición, se va a tratar de un paciente que presenta una descompensación cardiorrespiratoria súbita que se va a manifestar con un recién nacido pálido o cianótico, con disminución en el tono muscular, que no va a responder a estímulos, que puede presentar bradicardia, inclusive apnea, que va a estar jadeante, hipotenso, hipóxico o hipercápnico, y generalmente va a luchar con el ventilador. Esto asociado a la aparición de un líquido hemorrágico en las vías respiratorias, el cual puede ser un líquido espumoso de color rosado o rojo, y esto nos quiere decir que nuestro paciente presenta una hemorragia pulmonar. En cuanto a los estudios de laboratorio y gabinete en los cuales nos podemos ayudar para hacer el diagnóstico de hemorragia pulmonar, la primera va a ser la radiografía de tórax, en la cual realmente los cambios no son específicos de una hemorragia pulmonar. Se pueden tratar de infiltrados algodonosos, difusos con broncograma aéreo, y también va a depender si se trata de una radiografía de una hemorragia focal o de una hemorragia masiva. En cuanto a la hemorragia focal, realmente es muy difícil diferenciarla de una telectasia, de una neumonía o de la misma hemorragia. Se puede presentar en placas, de manera lineal, se puede presentar como una opacidad en vidrio despulido y de diversas pues, densidades. En cuanto a la masiva, la imagen va a ser meramente blanquecina y va a estar acompañada de broncograma aéreo y opacidades difusas en vidrio despulido. Más adelante les mostraré imágenes de radiografías de hemorragia pulmonar para que nos ayude a aclarar un poco cómo se ven. En cuanto a las pruebas de laboratorio, la primera pues es la toma de biometría hemática en la cual nos vamos a apoyar para detectar la presencia de infecciones en el recién nacido y obviamente pues para verificar el hematocrito. Si el hematocrito es de 15 a 20 puntos porcentuales más abajo que el hematocrito venoso, se trata de un líquido de edema hemorrágico. Sin embargo, si el hematocrito es cercano al hematocrito central, se trata de una verdadera hemorragia y suele provenir principalmente de traumatismos o de una diátesis hemorrágica. En cuanto a las pruebas de coagulación, la bibliografía comenta que generalmente no son anormales antes de la hemorragia, pero sí suelen volverse normales una vez que ocurra el sangrado. Otro de los estudios que nos va a ayudar al diagnóstico es la toma de una gasometría arterial, en la cual pues, el neonato afectado por una hemorragia pulmonar va a desarrollar una hipoxia progresiva y una hipercapnia, lo cual nos va a llevar a la presencia de una acidosis respiratoria que puede llegar inclusive a ocasionarnos la muerte del paciente. Y la química sanguínea pues nos va a ayudar a valorar la presencia de alteraciones electrolíticas, de la presencia de alteraciones en la glucosa y también nos va a ayudar pues a verificar la función renal del paciente. En esta diapositiva les muestro dos radiografías que son comparativas de un mismo paciente. En la primera imagen, que es la imagen A, observamos la imagen de un paciente el cual está intubado, en la cual podemos observar opacidades granulares difusas y broncograma aéreo que es compatible con un síndrome de dificultad respiratoria. Ahora, en la imagen C es el mismo paciente,
después de un tratamiento con surfactante, en el cual podemos observar el blanqueamiento difuso, el cual es consistente con hemorragia pulmonar, porque como ya les había mencionado previamente, la hemorragia pulmonar es una complicación del uso de surfactante, que generalmente es una complicación que no podemos prevenir. Ahora, en esta otra diapositiva, les muestro igualmente una comparativa ahora de una hemorragia pulmonar difusa y una focal. La del lado izquierdo se trata de una hemorragia focal, en la cual podemos observar la presencia de infiltrados algodonosos bilaterales, que como dice la imagen, pues es un episodio de hemorragia pulmonar. Y en la imagen de la derecha podemos observar una hemorragia pulmonar masiva con un blanqueamiento difuso de ambos pulmones. Otro de los estudios en los cuales nos podemos ayudar para el diagnóstico de la hemorragia pulmonar, pues es la ecografía pulmonar, en la cual podemos observar el signo de fractal en un 92% y se dice que si lo encontramos se trata de una sensibilidad del 91% y una especificidad de hasta el 100% para el diagnóstico de hemorragia pulmonar. Es un signo ecográfico estático en el cual vamos a observar justamente la consolidación pulmonar. Otro de los signos ecográficos pues es la desaparición de las líneas A hasta en un 100%, la consolidación pulmonar con broncograma aéreo en 83% y un derrame pleural hasta en un 84%. Mencionaban también que podemos utilizar la ecocardiografía justamente para descartar la presencia de un cortocircuito izquierda-derecha a través del conducto arterioso persistente. También nos va a ayudar a valorar la función ventricular y también nos puede ayudar a identificar si existe sobrecarga de volumen intravascular. En cuanto al tratamiento, como ya les había mencionado, no hay un tratamiento curativo, sino un tratamiento meramente de apoyo, que podemos dividir en medidas de urgencia, en medidas que nos ayudan a tratar la causa subyacente que nos desarrolló la hemorragia pulmonar y podemos utilizar otras medidas en caso de que estas dos no funcionen. La primera, pues son las medidas de urgencia. El primer punto, pues es mantener la vía aérea permeable. ¿Cómo vamos a mantener esto? Pues con la aspiración continua de la vía respiratoria, ya que pues se trata de una hemorragia pulmonar, como ya les había mencionado, se puede observar en vía aérea superior y justamente lo que evitamos es que estas secreciones sigan obstruyendo la vía respiratoria. El segundo punto es la administración de un tratamiento con oxígeno y bueno, en caso de que el paciente no esté en ventilación mecánico, pues podemos considerar su uso, ya que pues una vez con ventilación mecánica, lo que podemos hacer es incrementar la presión media en la vía respiratoria para corregir o reducir justamente pues el edema pulmonar hemorrágico. Si el paciente ya se encuentra eh, bajo ventilación mecánica, pues podemos elevar el PEP hasta 6 a 8 centímetros de agua, con lo cual nos va a ayudar a reducir el flujo del líquido intersticial hacia el espacio alveolar. Y el punto número 4, pues es restablecer la estabilidad hemodinámica. Esto como con la reposición de volumen, que generalmente se evita el uso de soluciones cristaloides y se intenta reponer las pérdidas concentrados eritrocitarios. Y en este punto habremos de considerar también el uso de fármacos vasoactivos. En cuanto al tratamiento de la causa subyacente, en este punto lo más importante es identificar qué es lo que nos está desencadenando la presencia de la hemorragia pulmonar. Si ya identificamos que la causa es la persistencia de conducto arterioso, pues hay que dirigir nuestro tratamiento hacia este mismo. Lo que se mencionaba aquí es que se prefiere el tratamiento quirúrgico antes que el farmacológico. ¿Por qué? Porque el tratamiento farmacológico nos puede incrementar el riesgo de sangrado en pacientes con hemorragia pulmonar. Si nosotros identificamos que la causa desencadenante es la presencia de infecciones o una septicemia, lo primero que debemos hacer es tomar hemocultivos para aislar a un agente y posterior a ello iniciar un tratamiento antibiótico empírico para detener esa infección. Ahora, si se conoce que la causa es un trastorno de la coagulación, ya sea que podamos administrar plaquetas o inclusive la vitamina K. Se tienen otras medidas para el tratamiento de hemorragia pulmonar.
Una de ellas es el uso de surfactante, el cual nos va a ayudar a mejorar el estado respiratorio con base en el índice de oxigenación una vez que el recién nacido se ha estabilizado. Es eficaz para inducir el cese de la hemorragia pulmonar y en una serie de casos en el que se utilizó surfactante calculado a dosis de 100 miligramos kilogramo como dosis única de 1 a 3 horas después del inicio de la hemorragia, se tuvo una adecuada respuesta una hora posterior a su administración con el cese de la hemorragia. En esta misma serie de casos se mostró que la hemorragia no vuelve a recurrir una vez utilizado este manejo como tratamiento primario. Otro de los factores que podemos utilizar como tratamiento es la ventilación oscilatoria de alta frecuencia y la ventilación con presión positiva intermitente, la cual inicialmente se utilizó como un método primario. Se han realizado 3 estudios en donde se encontró que era eficaz en el tratamiento de la hemorragia pulmonar con una tasa de supervivencia de hasta 100% de los pacientes. Otra medida que se puede utilizar es la epinefrina, la cual se utiliza principalmente por sus efectos vasoconstrictores, la cual puede ocasionar vasoconstricción de los capilares pulmonares con la disminución secundaria del sangrado. Esta se ha utilizado como un tratamiento complementario a la terapia con surfactante y generalmente se utiliza a dosis de 0.5 mililitros de dilución de 1 a 10.000 administrada a través del tubo endotraqueal. Otro de los fármacos utilizados en el tratamiento de la hemorragia pulmonar es la tolazolina, el cual es un antagonista alfa-adrenérgico no selectivo y vasodilatador que anteriormente se utilizaba como tratamiento de síndrome de dificultad respiratoria, aspiración de meconio y neumonía intrauterina que no respondían al tratamiento de apoyo. Este se utiliza a dosis de bolo de 6 miligramos y posteriormente una infusión intravenosa y generalmente se observaban resultados 3 minutos posteriores a su administración, con mejoría de la saturación de oxígeno y mejoría en el soporte ventilatorio, el cual podía interrumpirse 16 horas más tarde. Otro factor utilizado es el factor 7 recombinante, el cual es una glucoproteína dependiente de vitamina K, que es alternativa de bajo volumen a los hemoderivados y es eficaz como fármaco panhemostático, que tiene una eficacia de 67% para detener la hemorragia. Se utiliza a dosis de 50 microgramos por kilo en 2 ocasiones con intervalo de 3 horas durante 2 a 3 días, que nos va a ayudar a aumentar la actividad de la trombina de forma dependiente de la dosis, lo cual nos va a ayudar a la formación de un coágulo de fibrina. Y por último, otro tratamiento utilizado es la hemocoagulasa, la cual es una mezcla de enzimas purificadas de veneno de víbora brasileña, Botrops atrox, el cual nos va a ayudar a disminuir el tiempo de sangrado y va a favorecer la coagulación. Se utiliza a dosis de 0.5 unidades Klobusitsky a través del tubo endotraqueal cada 4 a 6 horas, con lo cual se va a reducir la duración de la hemorragia pulmonar y también a reducir el tiempo de ventilación mecánica. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.